Tierra Santa fue testigo del inicio del cristianismo como un movimiento que nació dentro del judaísmo. Jesús de Nazaret era un judío que vivió bajo la ley de Moisés, al igual que los 12 apóstoles. Por eso no es de extrañar que al estudiar las enseñanzas de Jesucristo salgan a relucir multitud de conexiones entre el judaísmo y el cristianismo, cuyos valores han construido la cultura judeo-cristiana. Estamos en el Monte de las Beatitudes. Creo que estamos en un lugar muy especial. Podemos comparar el Monte de las Beatitudes con el momento de la entrega de la ley y el Sermón del Monte con el momento de la entrega de la ley en Monte Sinaí. Ahí, cuando Moisés entrega a las tablas de la ley al público, a la multitud, el público le está diciendo, haremos y oímos. Quiere decir, primero tienen que obedecer a la palabra de Dios, obedecer a las leyes, y luego a lo mejor van a entender o van a pedir algunas explicaciones. Mientras cuando Jesús está dando el Sermón del Monte, quiere explicar, quiere dar la razón por qué uno tiene que actuar de una manera o de otra manera. Aquí vemos la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo, estamos hablando de las leyes, de cumplir las leyes. Y la nueva época de Jesús, estamos hablando de una época de la gracia. Las intenciones son muchas más importantes que las leyes. Uno tiene que entender y luego cumplir. Las bienaventuranzas se sitúan justo al inicio del Sermón del Monte y es un resumen del carácter del cristiano. El carácter del seguidor de Jesús se resume en esas 8 bienaventuranzas, en esas 8 reflexiones que el Señor hace acerca de sus seguidores, de cómo debe ser ese carácter al enfrentar la vida, las circunstancias, el entorno, todo lo que les va a deparar la vida, cómo deben ser ellos mismos, empezando por esa pobreza de espíritu, esa dependencia, saberse dependientes del Señor y saber que no su autosuficiencia va a ser la que les ayuda a ir hacia adelante, sino que esa dependencia con el Señor va a ayudarles en ese camino, es moldear el carácter del creyente, darle esas 8 bienaventuranzas que podemos dividir en 2 bloques de la misma manera que los 10 mandamientos. Las primeras bienaventuranzas tienen que ver con su relación, la relación del creyente con el Señor, y las segundas, el segundo bloque de bienaventuranzas tienen que ver con las relaciones humanas. Y cumpliendo y desarrollando ese moldear el carácter, de esa manera nos va a dar la capacidad de llevar a cabo el Sermón del Monte que el Señor nos va a indicar justo después de esas bienaventuranzas. Hoy conocemos la historia de los profetas del judaísmo por los relatos de la Biblia. Muchas de las experiencias que vivieron aquellos profetas fueron dadas como punto de referencia para las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Así, por ejemplo, la huida del profeta Jonás desde estas playas de Jope hacia Tarsis le sirvió a Jesús para responder ante sus adversarios. El Señor Jesús también menciona el libro del profeta Jonás cuando le están preguntando los judíos que quieren buscar una señal, que le piden que haga él una señal. Y él contesta que señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. 3 días estuvo Jonás en el vientre de este gran pez y dice Jesús que 3 días estaría el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Del mismo modo que Jonás era un profeta, Jesús también está hablando de una manera profética anunciando su muerte y resurrección. Entendemos así los 3 días de la muerte de Jesús y posteriormente la resurrección en gloria. El mensaje que Jonás llevaba para Nínive era un mensaje de llamada al arrepentimiento y volverse a buscar a Dios, que Él ofrecía la salvación. El mensaje de Cristo viene a ser también el mismo. Llama al arrepentimiento al ser humano y le llama a través de Jesús para reconciliarse con Dios, para buscar en Él la salvación y la reconciliación con Dios, la salvación del hombre y la reconciliación con el Padre. También el río Jordán es un puente que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, como un lugar de manifestación de la gloria y el poder transformador de Dios. Desde el principio de la Biblia, en Génesis, ya se aparece el Jordán. Básicamente va ligado totalmente a todo el desarrollo de los personajes bíblicos y del pueblo de Israel.
En principio Abraham, ya con la separación con Lot, aparece ya en las orillas del Jordán, donde toma la decisión, pero especialmente es cuando Josué ya pasa del desierto a la tierra prometida, donde por primera vez toma identidad como pueblo, el pueblo de Israel, al tomar también territorio. Es en el paso del Jordán, y además también de una manera milagrosa. El Jordán marca también la historia del pueblo de Israel, y de alguna manera el propio río Jordán simboliza, al entrar también el mar de Galilea, es el entrar la vida, y luego ya desemboca en la muerte. Es también el proceso también del ser humano, que se inicia en la vida y acaba también en el fallecimiento. Con Juan el Bautista se inicia también el momento de mayor desarrollo del Jordán en la Biblia. Posteriormente Jesús es bautizado en el río Jordán, y precisamente en un sitio muy parecido al que estamos aquí presentes en este momento. Ahí se aparece también la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se está manifestando en bautismo por inmersión, que es el inicio también del ministerio de Jesús. Al igual también en todo creyente, el bautismo es lo que marca el inicio de lo que es la relación y la comunión con el Padre, y el propio Jesús desarrolla también su ministerio en un lugar como este, en el río Jordán. Estos niños que celebran la Bar Mitzvah siguiendo la tradición judía recuerdan el momento en que Jesucristo, cuando cumplió los 12 años, subió al templo de Jerusalén para cumplir con la ley y leer en público la palabra de Dios por primera vez. Algunos años después, el templo se convertiría en un lugar clave para su ministerio. La experiencia de Jesús en el templo, igualmente como cualquier judío, marcó muchas de las ocasiones en su vida, desde niño, de joven, ya en su ministerio. Especialmente, hablando de su ministerio, una de las ocasiones en la que Jesucristo visitó Jerusalén y el templo, se encontró a los cambistas que estaban en la explanada del templo y volcó sus mesas, manifestándoles que el templo había sido formado, creado para ser una casa de oración, y ellos lo estaban convirtiendo en una cueva de ladrones. La aplicación del templo para nosotros es también muy importante, porque podemos organizar nuestra vida alrededor de cosas que nos puedan satisfacer o gustar, como puede ser situaciones sociales, artísticas, políticas, olvidándonos de para qué hemos sido creados fundamentalmente. El propósito con el cual Dios, o para el cual Dios nos creó, es para tener una relación con Él. En ningún momento de nuestra vida debemos olvidar eso, y mucho menos comerciar o hacer cierto negocio con ella. Aunque hay muchas raíces del cristianismo en el judaísmo, también existen grandes divergencias. Fue en esta ciudad de Cesarea donde el cristianismo comenzó su propio camino, como una fe abierta a todos los pueblos, razas y culturas. Cornelio era un soldado romano que estaba al frente de un grupo de 100 soldados, y de ahí pues le viene el nombre de que tenía a su cargo pues el título de centurión. Él era un hombre que se encontraba en Cesarea porque era un núcleo importante para el Imperio Romano en esta región en la cual nos encontramos. Al mismo tiempo era una persona que estaba en la búsqueda de una relación con Dios, y es en este contexto en el cual él tiene una visión y ve de una manera muy clara que tiene que ponerse en contacto con otra persona que se encontraba en la población de Jope. La visita de Pedro a Cornelio tiene una importancia vital, porque es el momento en el que marca que para tener una relación con Dios no hace falta ser de un lugar concreto. No es necesario ser judío, no es necesario ser de otro lugar, sino sencillamente cualquier persona que desea tener una relación con Dios puede hacerlo, si de manera sincera se acerca a Él. Por ello, la visita de Pedro con Cornelio marca un antes y un después para que personas a lo largo de las generaciones podamos conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Jesús lloró sobre Jerusalén porque pudo ver más allá de las religiones, las tradiciones, las liturgias que tantas veces oscurecen la luz de Dios. Las conexiones entre el judaísmo y el cristianismo, las coincidencias y divergencias pierden su valor ante la realidad del ser humano. Cuando vemos Jerusalén desde este lugar, es inevitable que nuestro corazón se sobrecoja. Viene a nuestra mente la imagen de Jesús viniendo desde el otro lado del monte, desde Betsaida, y al llegar a ese punto su corazón se rompe y pronuncia aquellas famosas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviadas. Y sigue existiendo en la mente y en el corazón de Cristo ese deseo de agruparnos a todos como la gallina a los polluelos, de extender su mano y su manto protector,
pero sigue siendo real la misma actitud de los hombres, y no quisisteis. Y sigue rompiendo el corazón de Cristo, y sigue clamando y llorando desde este lugar por cada uno de nosotros. Nuestro deseo es que esas lágrimas calen en nuestra mente, que esas palabras taladren nuestro corazón y que la respuesta sea diferente. Israel es la tierra donde nacieron los valores judeo-cristianos que han forjado a lo largo de siglos la cultura de Occidente y fundamentado el progreso y el bienestar que caracterizan los países más desarrollados del planeta. Por lo tanto, el judaísmo y el cristianismo son la fuente de una riqueza que, desgraciadamente hoy, está en peligro de extinción. Confiemos en que seamos capaces de protegerla y defenderla antes de que sea demasiado tarde. Es interesante conocer las raíces judías de nuestra fe cristiana. José Pablo, me parece que los lugares que visitasteis por Israel, algunos no hemos podido verlos hoy. Pues sí, en solo 15 minutos es imposible tratar como se merece, con la profundidad que se merece un tema como este, y hay mucho más que añadir y esperamos que nuestra audiencia continúe investigando sobre estas raíces judías de nuestra fe. En la carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo encontramos el siguiente pasaje. Dice así: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Justo antes de este versículo, el apóstol Pablo está hablando de Moisés y la experiencia del pueblo de Dios en el desierto. La teología es importante, el estudio bíblico también, la investigación arqueológica y antropológica imprescindible para conocer mejor nuestras raíces, pero lo más importante para el apóstol Pablo no es todo eso. Al final, donde pone el énfasis es en caer o no caer, vivir o no vivir la fe con autenticidad, siguiendo a Jesucristo. Además, es en esa vida donde encontramos la alegría de la fe, una alegría que todos podemos disfrutar y que espero tú también puedas encontrar.